Una de las ideas más populares del comunismo es que los empresarios son el enemigo del proletariado. Los empresarios controlan los medios de producción, pero son los obreros los que realmente hacen el trabajo pesado. El trabajo es el riesgo, cabrón, porque a todos los que trabajan tienen cero riesgo, se presentan y se les paga. Una guerra eterna entre explotadores y explotados. Si fuese cierta esa teoría de la plusvalía, ¿por qué no está lleno el mundo de cooperativas trabajadoras? Que no tienen esa voluntad de tomar riesgo. Debemos reconocer que no ha existido mayor explotador en la historia de la humanidad que aquellos que han disfrutado todo sin haber producido nunca nada. El político marxista. ¿Somos iguales los seres humanos? En términos legales somos y siempre debemos ser iguales ante la ley. Pero en términos individuales, esa igualdad es imposible. Somos únicos e irrepetibles. Cada persona es irreemplazable, con sus propios talentos, sus gustos, su personalidad, su proyecto de vida. Si todos fuéramos iguales, nadie sería necesario y no tendríamos obras de arte, literatura, filosofía, música. El estudio del pasado demuestra que una versión tergiversada de la igualdad ha dado origen a las peores tiranías de la historia. Y hoy, diversas ideologías buscan regresarnos a esa perversa concepción de la igualdad. No podemos permitirlo. Para profundizar en esto, hoy conversaré con uno de los principales promotores de la libertad individual, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Primero, un poco de historia. El 21 de febrero de 1848 fue publicado en Inglaterra el Manifiesto del Partido Comunista, en el que Karl Marx expone que la historia de la civilización es la historia de la lucha de clases. Una guerra eterna entre explotadores y explotados. Para todos los comunistas, la lucha de clases es el motor de la historia y ha existido desde el inicio mismo de la civilización. Los nombres de los opresores y los oprimidos pueden cambiar, esclavos, feudos, obreros, pero la lucha siempre es la misma. La lucha de clases es el dogma fundamental del marxismo, y se dice dogma, porque es una sentencia teórica sin el menor sustento, pero también es uno de los dogmas menos cuestionados, quizás porque denuncia una situación social que a la mayoría le parece injusta. ¿Quién, en su sano juicio, apoyaría la explotación de otros seres humanos? Marx propuso que el objetivo de toda organización comunista es hacer la revolución, tomar el poder en el Estado burgués y ponerlo al servicio del proletariado. Pero para lograr esto es necesario abolir la propiedad privada, confiscar toda empresa, toda fábrica, todo transporte y medio de comunicación, cada hacienda y parcela, todas las tierras con sus animales y sus tractores, y poner todo eso bajo control del Estado, que estará regido por un único partido centralizado y será el encargado de repartir de manera justa los bienes entre toda la población. Dicen los comunistas que con el tiempo desaparecerán las clases sociales y con ellos toda guerra y todo conflicto.
el ser humano evolucionará a un estado sin egoísmo y entonces se podrá llevar a cabo el triunfo máximo del comunismo, la desaparición del Estado y la fundación de la comunidad de hombres libres. Excepto, claro, que esto nunca ha sucedido y nunca sucederá. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, nos dijo Marx. Contra ese fantasma se han levantado en Santa Jauría todas las potencias de la vieja Europa. Me lo aprendí de memoria. Está bien. Me lo aprendí de memoria porque fui joven y comunista, como puede, a ver, a tus 20 años. El manifiesto comunista lo leí a los 17 años. Y ese es mi punto. El manifiesto comunista tiene una narrativa poderosísima. O sea, este tema de... Me encanta el final. Los comunistas no tienen por qué seguir manteniendo encubiertas sus intenciones, que son derrocar por medio de la violencia, todo el orden establecido. Tiemblen si quieren ante la perspectiva de una revolución comunista internacional, hay que recordar eso, porque con ella los proletarios no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas, y tienen en cambio un mundo entero que ganar. ¿Qué tal? ¿Te la sabes de memoria? ¿No te sumarías a eso? Suena Claro, padrísimo, es una pero fíjate, cruzada. fue interesante porque ahí está en primer plano la violencia, porque saben que solamente con la violencia criminal organizada pueden lograr su meta esta del paraíso del proletariado. Que por cierto, estaba completamente equivocado Marx, ¿no? Porque ya vimos que el proletariado pues resultó que desapareció y resultó que la miseria en que vivían los proletarios desapareció. Sí, fue un fenómeno del siglo XIX que, como decían Adam Smith, va a desaparecer conforme se desarrollen las fuerzas productivas. Esto va a desaparecer. Porque no nos olvidemos que estaban viendo digamos, la mitad de la revolución industrial, donde estaba pasando del feudalismo a la burguesía, digamos, ¿no? La gente vivía en el campo. Exacto. Y estaba pasando a vivir a las ciudades. Es una transición tremenda. Y se causaron muchísimos problemas porque cómo asimilas esa migración de gente a las ciudades, ¿no? Claro. Pero ahí viene otra gran trampa del... Que lo vivimos en México también en los 60, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Pero es una gran trampa, sí, el Milusos, ¿no? De ya no vengan para acá. Sí, ¿te acuerdas? Pero es la gran trampa del comunismo porque lo que te denuncia parece real. O sea, la injusticia que denuncia Marx de la revolución proletaria y la situación del proletario en el siglo XIX, pues es real. No, pero es que sí es real que en la ciudad se vivía muy mal cuando estaban creando estas grandes ciudades. Por ejemplo, ahí en Electra, donde vivimos, donde está nuestra planta de Electra, donde estaba la fábrica y está el centro de distribución, Iztapalapa. Cuando llegamos ahí, mi papá hizo la fábrica en 1971. Yo llegué a trabajar ahí en 1980. En 1980, todavía el agua se distribuía en tambos con ruedas y unos burritos. Y tú vas ahorita a Iztapalapa, 50 años después, y son casas normales de 3 pisos, todas están pavimentadas, alumbradas, y hay agua potable. O sea, ha habido un progreso notable. Y no lo puso el gobierno. Bueno, lo puso el gobierno, lo pusimos nosotros con todos los impuestos que hemos pagado, ¿verdad? Pero el punto es que las casas no las construyó el gobierno. Las casas son de esas que se van haciendo poco a poco, de un piso con varillas y otro piso, y con varillas y otro piso. Y ahí están. Hay un progreso tangible. Por supuesto. Pero eso no se dice. Ahora dice, es que están muy mal comparada con las casas de las lomas. Bueno, pues sí, claro, pero no comparadas con las de ellos hace una generación. Claro, y aparte esas personas que vienen de Oaxaca y de Zacatecas y de Durango, pues allá donde estaban eran invisibles, pero claro que los ves en la miseria ahí, dicen que está muy mal. Tremendo. Pero esto nos lleva a otra trampa que hacen los colectivistas marxistas, comunistas, progresistas de hoy. En el siglo XIX, tú lo acabas de señalar, siempre se vende un conflicto. O sea, el comunismo siempre vende un conflicto. Tiene que ser. El conflicto esencial del siglo XIX, el planteado por Marx, que llega hasta Lenin, es capitalista contra proletario. Sí. Es decir, obrero, tú tienes que odiar al que te da trabajo. Sí, claro. Pero como efectivamente esa situación va desapareciendo con el cambio del siglo XIX al XX y surge la clase media y el proletario empieza a vivir mejor, este conflicto va desapareciendo de forma natural. Y entonces, como los comunistas viven del conflicto, se tienen que inventar nuevos conflictos. Y de ahí te empiezan a inventar, ok, ya no es capitalista contra proletario, pero es hombre contra mujer, claro, pero es anciano contra joven, pero es heterosexual contra homosexual, claro, pero es cisgénero contra transgénero. Y eso es lo más terrible de todo, porque a esto ha llegado esta revolución y es los padres contra los hijos, porque convencen a los hijos de que no hay mayor opresor que sus padres, porque no lo dejan meterse hormonas a los 13 años, como lo han convencido los ideólogos de género. Sí, pero
darnos cuenta cómo su chamba es generar conflictos que no existen para luego solucionarte ese conflicto. Y te genero desigualdades que no existen para luego decirte tenemos que ser todos iguales. Sí, terrible. ¿Podemos ser todos iguales? Obvio, ¿no? Y aparte, ¿quién quisiera ser igual? O sea, si imagínate que fuéramos todos como piezas, como engranes intercambiables en la maquinaria. ¿Qué clase de vida como ser humano sería eso? O sea, nosotros tenemos que celebrar las grandes y benditas diferencias que hay entre los hombres. Es extraordinaria la diversidad de talento que hay entre la gente. Por supuesto. Y eso se tiene que celebrar la diversidad, no maldecirla y tratar de ponernos todos igual. No somos maquinaria, no somos piezas, somos seres humanos. Y yo creo que a los jóvenes también hay que decirles, o sea, ¿tú quisieras ser exactamente igual que todos tus amigos? Creo que no. O sea, cualquier joven dice, no, yo tengo mi individualidad y traigo una onda, traigo una moda que me hace pertenecer a esta banda de amigos, pero al mismo tiempo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Claro, es un conflicto que empieza por ahí de los 12, 11 años cuando dices, ya no quiero ser como mi papá, Exacto. ahora quiero ser yo. Y ahora quiero ser yo, y es natural y es bueno. Pero fíjate qué grave. De manera natural están llegando las hormonas, la pubertad, tienes 13 años y pasas de mi papá es lo máximo a mi papá no sabe nada y voy a buscar por mi cuenta. Que a ver, eso es una etapa lógica del desarrollo humano. Lo malo es que ahí se meta un ideólogo a decirte tienes razón, Sí, niño de 13 años. La prepa es el momento. Entre segundo, tercero de secundaria, primero, segundo de prepa es donde se forma el carácter, pero fuerte, man. Y por eso las malas compañías hacen tanto daño, man. Cuida a tus compañeros de viaje, le digo a mis hijos. ¿Con quién te juntas? Y sabes que es bien difícil porque para los jóvenes, pues es mucho más divertido juntarte con los pillos que con los buenos. Porque con los buenos pues, es aburrida la cosa. Y con los pillos hay emoción. Hay emoción y cuando tienes esa edad con todas las hormonas, la emoción está ahí y otra vez se mete un ideólogo y ya valió, ¿no? Pero entonces, hablábamos. Es lo magnífico del ser humano, que tiene lo peor y tiene lo mejor. A ver, yo suelo decir, ¿no? Si todos fuéramos iguales, nos encanta hablar de la igualdad a veces, y dices, si todos fuéramos iguales, no habría internet, no habría automóviles, no habría barcos, no habría aviones, en realidad no habría nada, porque todos los progresos de la especie humana tienen que ver con que somos diferentes. Todo progreso lo hacen los inconformes. Por definición, ¿no? Por definición. Por definición, o sea, si las cosas están bien, o sea, estoy conforme, pues no hago nada. Está bien. Pues si las cosas están mal, no me gustan, entonces empiezo a ver y hago algo. Y si funciona, entonces hubo progreso. Y si no funciona, pues me voy al basurero de la historia. Es decir, al basurero de eso. Otra frase que les encanta a los comunicadores. Así, pero ahí deberían estar ahí ellos. Sí, porque, bueno, ahí se van a quedar, pero es que sí usan frases de manual. La del basurero de la historia es de Trotsky. ¿Qué tal? Y la siguen repitiendo hoy en día como si fuera un mantra religioso, ¿no? Sí, pero ahí están adentro. Bueno, ahí están adentro y creo que ahí se van a quedar, pero a ver, de pronto recordarle esto a toda la gente que nos escucha, ¿no? Que esta desigualdad la puedes convertir en algo muy productivo para la sociedad. Es que así es. Cuando tú ves, por ejemplo, la creación de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, y el David, la Piedad, pues, ¿quién puede hacer eso? Pues un monstruo de la desigualdad. Ahora, veámonos a lo moderno. ¿Por qué Shakira puede hacer 7 conciertos de 100,000 personas? Es un monstruo de la desigualdad. Porque es desigual, sí, claro. Es un monstruo de la desigualdad. ¿Y por qué Cristiano Ronaldo es el campeón que es? Pues es un monstruo de la desigualdad. Ese y es el Messi. tema, ¿no? Entonces, no tenemos problema en reconocer a los artistas por su desigualdad. Sí. Pero cuando a un empresario le va muy bien, es un pinche ladrón. A ver, eso nos lleva a un tema maravilloso, porque hablando de comunismo y de Marx y del manifiesto, todo el comunismo parte de esta base de decirte, en la sociedad hay explotadores y explotados. Claro. ¿No? Y yo exploto la plusvalía de mis trabajadores. Básicamente. Y estas utilidades que yo tengo, en realidad le corresponden a ellos porque ellos son los que trabajan. Exacto, y eres un ladrón. Sí, esa es la teoría de la plusvalía del trabajo de Marx. Ujú. ¿Qué trabajo? Porque claro, y te logra convencer y lo logran, son buenos con la narrativa. Sí. El tema de, claro, lo que le da valor al producto es el trabajo del trabajador, Sí, la claro. mano de obra del trabajador. Y te logran convencer de toda la cadena de producción de trabajadores trabaja. El empresario no trabaja. ¿Qué tal? Lo que hace el empresario no es trabajo. Entonces yo no sé si Ricardo Salinas Pliego todos los días se levanta, se sienta en una silla y empieza a contar las monedas que le llegan, los billetes que le llegan, o
¿Cuál es el trabajo ¿Cuál del es el empresario? trabajo? Muy interesante. Son tantos los puntos, pero vamos a empezar por el sencillo. El trabajo es el riesgo, cabrón. Porque a todos los que trabajan tienen cero riesgo, se presentan y se les paga. Ujú. Y ahí está el detalle. Yo no me presento y me pago. Yo tengo que después organizar los productos y asegurarme que hay un cliente que me los quiera pagar y que me quede algo de ventaja y de utilidad para seguir haciéndolo. Y ese es el riesgo que los empleados y los trabajadores no toman. ¿Ves? Claro. Estás a sueldo, cero riesgo, o estás en la empresa tomando riesgo, con tu capital, tu tiempo y tu esfuerzo. Claro, tú tienes Entonces, que esa es pagar la nómina la igual. distinción, digamos, esencial. No riesgo, sí riesgo. Otra cosa, si fuese cierta esa teoría de la plusvalía, ¿por qué no está lleno el mundo de cooperativas trabajadoras? Porque no todos tienen el talento de manejar una empresa. Porque no saben aparte manejar el riesgo. Y que no tienen esa voluntad de tomar riesgo. A mí me pan que me paro, ¿no? Y pues ahí. Si nos va mal, pues me cambio de trabajo. Claro. Además, supongo que en diferentes etapas de la vida del empresario el trabajo es diferente. Entiendo que ahora tu principal trabajo es administrar el riesgo. Pero espérame, es que eso también viene otro factor de error de los marxistas. Ellos veían este transformación del producto, por ejemplo, en una fábrica textil. Y entonces están trabajando los obreros y haciéndole esto. Y entonces salía el producto y pues, ¿por qué no les toca a los trabajadores Sí, sí, sí. La parte prenda del la hicieron producto? ellos. Pero ahora, ¿qué pasa en el mundo de las ideas y en el mundo de la información? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con Google? Ujú. Que tienes un buscador. ¿Quién trabajó o qué? ¿La computadora? ¿Le vamos a dar una lana a la computadora? No hay que ¿O explotarla. al internet? ¿O al dueño, al que hizo el código? Pero eso tampoco les parece bien. Y es curioso, Google no existiría si tuviéramos igualdad. Pues claro que no, son dos monos completamente desiguales, monstruos de la desigualdad que se les ocurrió esta cosa en los 90 y crearon Google, ¿no? Bueno, y hace rato mencionaste una palabra fundamental que hoy también es muy atacada, el mérito. A ver, yo todavía crecí en este mundo donde decían, bueno, es que a ver, hay que hacer méritos. Obvio. Y hay que hacer méritos, yo siempre lo entendí como que entonces tengo que estudiar mucho, todo lo que pueda, tengo que prepararme lo más posible, me tiene que ir a sacar las mejores calificaciones, según cada Claro. quien, ¿no? Luego, pues trabajar y chingarle, darle. Y sin embargo, hoy en día hay todo un discurso, hay libros publicados en contra del mérito. O sea, hay toda una serie de teorías igual de marxistas, comunistas e igualitarias que te dicen que el mérito es un fraude. Claro, porque en su concepto colectivista es que todas las situaciones son injustas. Entonces, es injusto que yo haya nacido en México y no nací en Uganda. Es injusto que mis papás hayan sido una pareja estable y que se preocupaban por sus hijos y que no me tocaron divorciados, alcohólicos o drogadictos. Ujú. Es injusto que hayan nacido en primero y no en quinto. Y todo es injusto. Entonces, no hay tal como mérito. Entonces, así es como destruyen la, la cultura del mérito. Son circunstancias. Lo que pasa es que no, siempre me gusta meter un poco la piedrita en el zapato porque mencionabas a Ronaldo o a Messi. Claro que tienen mérito porque se convirtieron en obvio. Ronaldo y Messi, pero sí nacieron con esa capacidad también. Volvemos al tema de la variedad de talentos del individuo. ¿Tú crees que Shakira no nació con un talento? Claro que sí, súper A talentosa. ver, a mí hasta me hace cuestionar el tema de la libertad, justo personal. A ver, Elton John, tuve la oportunidad de ir a un concierto de él hace poco. Sí, Y yo nomás decía, él no eligió ser Elton John, él nació para hacer esto. O sea, hay gente que está destinada, ¿no? totalmente. Pero ellos sí los admiramos. Y también podríamos pensar que Pero tal vez... espérate, pero también hay otra cosa. Circunstancias y disciplina. Shakira ha superado unas adversidades bárbaras, lo que le hizo el desgraciado futbolista esposo que la revolcó y la tiró. Es una irresponsabilidad completa. Y ella se superó y con disciplina regresó a los escenarios y es una artistaza. Tiene disciplina. Messi tiene disciplina, Ronaldo tiene disciplina. El pinche Maradona no tenía disciplina. Y aún Otro así fue súper Maradona. talentoso, ¿ves? Entonces, claro, talento sin disciplina no sirve para nada. Bueno, Maradona no estaría de acuerdo. Pues por eso, Bueno, tuvo disciplina en algún momento de su vida y la No. perdió el pobre, ¿no? Pero comparado con su potencial, eso quiere decir que Maradona pudo haber sido todavía mucho mejor. ok, el hubiera no existe, el hubiera es el tiempo pendejo también, ¿no? También. Porque si vamos a empezar que es que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no, pues. No, bueno, o sea, Pero mira, tú no vas a ver ningún
ninguna persona destacada sin un alto grado de disciplina y talento. Talento sobra. Ojo, ¿eh? Talento sobre. Talento sobra. Todo mundo tiene un talento. Todo mundo. 1 o 2 o 3 o muchos. Pero disciplínalo todos. No, por supuesto. A ver, entonces uno puede nacer con talento, naces con ciertas capacidades. Si tú no estudias, no te disciplinas, no entrenas, no practicas, no las Y en desarrollas. el mundo del espectáculo lo vemos muchísimo. Nosotros que estamos en la televisión. Bueno, te doy ejemplos notables. Por ejemplo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Grandes talentos. ¿Qué pasó? Muertos a los 28, sobredosis de drogas. Las drogas son la cosa más nefasta que hay para el ser humano. Y Y para los chicos de hoy en día ni se metan. Bueno, y aquí es un tema bien álgido, pero cuando ves que los gobiernos de izquierda revolucionaria pactan con el narcotráfico, se me ocurre la perversa idea de pensar que quieren al pueblo drogado. Pero por supuesto, eso lo dijo Aldous Huxley en Brave New World. O sea, el mundo moderno es tener a la gente idiota, con el cerebro en neutral. ¿Cómo? A través de los videos. El TikTok es el mejor ejemplo Sí, es para fácil, tenerte sí. neutral, ¿ya? Y a través de la droga. ¿Ya? Estás inconsciente. Una de las ideas más populares del comunismo es que los empresarios son el enemigo del proletariado. Los empresarios controlan los medios de producción, pero son los obreros los que realmente hacen el trabajo pesado. Al final, solo el empresario se enriquece a costa de todos los demás. Este mito ha generado toda clase de intentos por destruir el sistema de libre mercado para repartir la riqueza de los explotadores entre los explotados, de cerrar las brechas económicas y generar un estado de igualdad generalizado. Los gobernantes comunistas dicen combatir la desigualdad de resultados para disponer de más recursos. Hacen creer al pueblo que al quitarle a los empresarios la mayor parte de sus ganancias y repartirlas entre los pobres, van a lograr una sociedad igualitaria y justa. Al final, esto solo reduce la inversión, el desarrollo y la creación de empleos y siempre ha generado más pobreza y más miseria en todos los países donde se ha aplicado. Los ejemplos sobran. Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Chile, Camboya, Venezuela. Pero si entendemos los conceptos de explotado y explotador según la definición marxista, como aquel que genera la riqueza contra aquel que se la apropia, debemos reconocer que no ha existido mayor explotador en la historia de la humanidad que aquellos que han disfrutado todo sin haber producido nunca nada. El político. Y en particular, el político marxista. Desde esta óptica, 100% marxista, todos los líderes comunistas, los políticos y la nomenclatura han sido unos parásitos explotadores de sus pueblos. Fíjate que mencionaste a Aldous Huxley. Yo me acuerdo que esa literatura utópica siempre está de moda cada generación, ¿no? Sí. O sea, El mundo feliz de Huxley, El 84 de Orwell. Y toda la La granja de literatura los animales. La granja de Animal Farm. Como unos animales son más iguales que otros, ¿verdad? Esos son los cerdos comunistas. Y por alguna razón, exacto, Orwell decide que sean los cerdos. Sí, Además, bueno, es que siempre se usó la frase cerdo capitalista Sí, y Orwell no, te deja claro, aquí no hubo horrible. mayor cerdo que el común. Bueno, yo lo digo todo el tiempo, si la explotación es vivir sin trabajar del trabajo del que sí trabaja, pues el mayor explotador de todos es el político. Y por encima de todos, el político marxista. Esos pelados no trabajan nunca. Fíjate que es muy interesante, pero yo creo que está siendo hasta generoso, porque es político y marxista. Mira, el gobierno en general, cuando se habla de gobierno, vamos a hablar de gobierno, poder, Estado, como una cosa. ¿Qué es eso? Gobierno, poder, Estado. Es un sistema organizado por distintos miembros, personas, individuos. Es un sistema de violencia y opresión para mantener bajo control a todos los demás. Ojo. Es como el crimen organizado. El Estado, el gobierno, el poder, es una especie de crimen organizado donde unos pocos se organizan y le aplican la violencia al que se salga de sus parámetros. Entonces, en ese sentido,
el gobierno es siempre el opresor. Siempre. No Sí. tiene que ser marxista. No, solo que los marxistas además solo pienso que son más cínicos. El poder significa poder oprimir al prójimo. Claro. Esto de la igualdad me recuerda mucho, seguro lo ubicas, ¿no? Los clásicos juegos de ferias, que tienes tú un mazo y van saliendo muñequitos y los tienes que ir zorrajando cada que alguien se asome. Sí. Me parece que eso es un poco lo que hace la izquierda revolucionaria, ¿no? Si tú te asomas tantito, es riájale, abajo, igual con todos. El poder no se comparte, ¿verdad? Esa es una cosa interesante que muy poca gente estudia lo que es tener poder y ejercer el poder. Y es muy triste porque el poder en la historia muchas veces se glorifica. Se glorifica demasiado. Y a Ya. los hombres de poder se les glorifica demasiado. Sí. Pero claro, si nos vamos a los ejemplos comunistas, de pronto recordarle a la gente, sí, en Cuba todos son iguales, menos la familia en el poder. Eso no, ¿verdad? En Corea todos son iguales, menos la familia Kim. Esos no. ¿No? En Venezuela todos son iguales, menos Maduro, y aquí todos son iguales, menos la 4T. ¿Qué tal? Es decir, que el camarada que promueve la igualdad siempre es un poquito menos igual que todos los demás. Volvemos a la granja de los animales y los cerdos, ¿no? Todos los animales son iguales en esta granja, pero hay unos animales más iguales que otros. Son más iguales que otros. Fíjate, empezamos esta conversación y tú dijiste que solo a través de la violencia criminal se puede establecer la igualdad. Sería bien interesante retomar eso porque creo que hemos dejado claro que la desigualdad tiene mucho valor en el sentido de que tenemos diferentes talentos, no somos todos iguales, por eso tenemos a Ronaldo, a Messi, a Shakira, a Michael Celebrar la desigualdad. celebrar la desigualdad. Es decir, que solo a madrazos nos pueden hacer iguales. Bueno, intentarlo porque no se puede. Mira, la situación de igualdad máxima es en una prisión. Todos son iguales. Todos en un short blanco, descamisados, rasurados, pelones todos, y en una masa ahí. Es una cosa, es una imagen tremenda. Hasta estas imágenes que estamos viendo de las prisiones de Salvador, ¿no? Los centros de confinamiento. Todos son iguales ahí. Ahí sí todos son iguales. Ahí adentro todos son iguales. Y así debería ser la ley para los criminales. Sin embargo, esta izquierda revolucionaria ha llegado, que viven de las narrativas maravillosamente, te hace discursos de lástima y compasión por el criminal. Sí, como dijo López, ¿no? Es que también son seres humanos. Se le olvida que esos seres humanos acabaron con la vida de muchas personas sin ninguna compunción. Sin ninguna absoluta. Y que además la única legitimidad del Estado es la seguridad. Claro. Cualquier otra cosa no tiene el menor sentido. Es que están llenos de contradicciones, ¿no? Ese tema de vamos a resolver el tema con abrazos y no balazos. Vamos a resolver el tema de la criminalidad yendo a sus causas. ¿Cuáles causas, güey? El ser humano así es. Hay gente mala y se porta mal. Y esa gente mala hay que aislarla y sacarla de la sociedad porque si no va a seguir afectando al resto de la gente. ¿Qué tiene de raro? Pero a veces en nuestro sistema de justicia que es ridículo, se parte de la base de que todos son inocentes. Pues no es cierto. No, todos son No todos son inocentes. Y se parte de la base de que el criminal se le puede reinsertar y readaptar a la sociedad. Pues algunos sí y otros no. Sí. ¿Verdad? Y entonces por eso se llaman hoy Centros Federales de Readaptación Social, CEFERESO. ¿Cómo de readaptación social? Son centros de graduación, PhD, doctorado en criminalidad y en crimen organizado. Bueno, que solo podrían ser de readaptación si adentro hicieran deporte, tomaran psicología, trabajaran, leyeran, estudiaran. Pero justo es lo que no querían hacer, por eso acabaron ahí. Pero hablamos de la igualdad y la desigualdad, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es posible que nos vendan la idea de la igualdad como un ideal cuando en su máxima expresión somos todos prisioneros en una celda? ¿O cuál sería la idea? O sea, vivimos todos en unos departamentos cúbicos, ¿no? De 3 pisos y todos exactamente en la misma casita. Estás escribiendo la Unión Soviética. No, y aparte, ahora, ¿qué pasa dentro del cubito? ¿Es mamá y papá y un hijo? ¿O son puras madres solteras? ¿O cuál es la igualdad o qué? Sí, por supuesto, bueno, no, la igualdad tiene que ser impuesta. Sin embargo, otra vez volviendo a los relatos bien románticos, ¿no? Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué tal? Y esas 3 palabras como frase, como mantra, las Sí, tenemos sí, bien sí, metidas en nuestra mente, Sí, claro. como 3 principios muy lindos, libertad, igualdad y fraternidad. Y sin embargo, pareciera que el primer valor, libertad, y el segundo valor, igualdad, simplemente no son compatibles. Es decir, si somos libres, no somos iguales.
y solo siendo iguales podríamos, o sea, y para ser iguales hay que dejar de ser libres. Si tenemos que elegir entre libertad e igualdad, ¿no habría una forma de lograr tener un poco de las dos? Lo hemos dicho hasta el cansancio, igualdad ante la ley. O sea, que las reglas sean iguales para todos. Eso sí. Pero igualdad de resultados, no. Igualdad de oportunidades, tampoco. Es una ficción. No tenemos las mismas oportunidades tú y yo. No. No son las mismas Pero eso oportunidades. parece injusto. No digo que lo sea, pero es fácil vendértelo. Bueno, por eso. Pero es que si tú naciste en Uganda, no tienes las mismas oportunidades que uno que nació en México. No, desde loca, ¿no? Y si alguien nació aquí en Jalmolonga, no tiene las mismas que si naciste en la Colonia del Valle. Y el que tiene unos padres que aman a sus hijos y que los cuidan y que los educan, no tiene las mismas oportunidades que uno que está abandonado desde el nacimiento en la calle, en una banqueta. Así es la vida. Bueno, y eso nos lleva a otro Así tema. es la vida de injusta, fíjate bien. A otro tema bien perverso, y es que cómo esta revolución comunista internacional, que es bien importante recordar que sigue, que existe y es vigente, ahora buscan destruir toda estructura que le dé fortaleza al individuo humano. Buscan destruir toda fortaleza de identidad nacional, buscan destruir toda estructura de valores, pero buscan destruir la familia. Porque claro, tú lo acabas de decir, quien tuvo dos papás que se amaron y fueron cariñosos y creció en ese ambiente, tiene muchas más oportunidades que el que viene de una familia disfuncional. Pues sí, los que vienen de familias disfuncionales tienen, y tienen razón para tenerlo, mucha frustración, mucho enojo, mucha rabia. Y entonces piensan que es injusto y se quieren desquitar con la familia tradicional que no tuvieron. Es otra manifestación de la envidia. Es decir, en lugar de admirar la familia y decir, yo podría hacer una así, Sí. como la que no tuve, Sí. mejor se la destruyo al otro. Y entonces ya se meten a destruir las estructuras familiares y eso despoja al individuo de todo su valor. Y te pueden hacer igual. Pero esa negación de la realidad es un punto de partida muy malo, porque la realidad es lo que es, aunque no te guste. Bueno, entonces viene el tema de la fraternidad. Es que deberíamos de ser ángeles. Los hombres deberíamos ser ángeles. Pues muy bien, que empiecen por ellos mismos. Pero no somos ángeles. La realidad se impone ante cualquier deseo desubicado. Entonces, oye, yo entiendo perfecto, alguien que nació en un hogar disfuncional, dice, pues yo no quisiera haber nacido aquí. Pues sí, lo entiendo. Pero así naciste. Pues sí. Pero en lugar de aspirar a ser un hogar como el que no tuvo, aspira a destruirle esa aspiración a los Entonces, demás. ante una adversidad, ¿cuál es la reacción correcta? Superarte e ir de adelante o echar la culpa, resentimiento y envidia y empezar a destruir. Bueno, que la esencia de todo este colectivismo de izquierda es la destrucción. Claro. Bueno, lo decíamos hace rato, que recordé y mostré que me sé de memoria el manifiesto. Nuestro objetivo es derrotar por medio de la violencia todo orden establecido hasta hoy, lo cual nos lleva, a ver, si uno se pone a pensar en los grandes líderes comunistas, ¿no? O sea, tenemos a Stalin, tenemos a Lenin, tenemos a Mao, tenemos al comandante Castro y al comandante Chávez, ¿no? Y a los Kim en Corea. Lo que tienen, bueno, y Andrés Manuel, creo que lo que tienen en común es este pensamiento mesiánico que, ojo, lo que trae detrás es, a mí me encanta esto de los comunistas, es toda la humanidad ha estado equivocada, toda la historia hasta ahora que llegué yo. Claro. Porque ese es un poco el planteamiento de cada Llegó uno el de ellos. Mesías, ¿verdad? Es decir, soy más inteligente que la propia evolución, soy más inteligente que 10,000 años de evolución social. Sí, qué va. Y ahora con la ideología de género, yo soy más inteligente que 4,000 millones de años de evolución. Qué presunción, ¿verdad? Pero la gente les cree. Que volvemos al tema. Es que todo cambió en el mundo moderno con la comunicación masiva. O sea, a partir primero de la prensa en cierta medida, y luego la radio ya en mucho mayor medida, y luego la televisión abierta, fue una cosa tremenda. Esa revolución del método de comunicación permitió que existieran los dictadores, grandes dictadores como Hitler, Stalin, Mao, ¿no? Que se hacían presentes en la mente de la gente a través de estas emisiones masivas, ¿no? Pero, ¿qué crees? Ahora estamos en otra etapa muy interesante. La comunicación ya evolucionó al one-on-one Sí. a través de las pantallas y el Internet. Entonces eso cambia todas las reglas. Sí existe todavía la masividad, existe, pero es mucho más poderosa la individualidad. Desde luego, a ver, las redes sociales te dan todo ese poder, Sí. aunque también tienen un poder de falsificar la realidad. Supone un poder
que no es sano. Supone un poder que no es sano. No. ¿Qué tipo de poder sí es sano? Porque, ojo, que El existe descentralizado. Claro. Exactamente. Porque que existe el poder, el Sí. simple hecho de que haya poder te Sí. dice que ya no hay igualdad. Alguien tiene el poder y tú no. Exactamente. Entonces, cuando desde el poder te quieren imponer la igualdad, están cometiendo una paradoja tremenda. Por eso siempre digo que lo grande es enemigo de lo bueno. Entre más grande sea el poder, peor está la cosa. Más chico el poder y más descentralizado, mejor está la cosa. Y bueno, eso a nivel empírico lo vemos en lo que pasó en el 800 y 900 en Europa, ¿no? Más bien en el 700, 800 en Europa, donde había ciudades-estado y si no te gustaba esta ciudad con sus reglas te podías cambiar a otra. Pues como en las empresas, que si no te gusta en la que estás, te puedes ir a otra. También Como muy hoy en bueno. día en los países libres, que si no la haces en el tuyo, te puedes ir a otro. Pero ahora está más difícil porque ya no hay tantos países libres. No, tampoco. Pero bueno, también es importante recordar, porque luego se nos olvida, que en el comunismo está prohibido viajar. Ah, ¿qué tal? O sea, este tema de no puedes salir de la Unión Soviética, no puedes salir de Yugoslavia, no puedes salir de China, no puedes salir de Cuba, De Corea del Norte, ¿qué tal? no puedes salir de Corea del Norte. A ver, hay algunos de los que hoy legalmente ya puedes salir. Si tienes los 50,000 millones que te va a costar el boleto para salir, ¿no? Exacto, pequeño detalle. Y todo es en aras de la igualdad. Qué increíble, ¿verdad? El problema es que para cuando esa gente se dio cuenta de que le engañaron con lo de la igualdad, ya tenían un dictador con 30 años en el poder y el ejército en las calles. Sí, es que también no tienen madre los zurdos de mierda, porque ¿cómo pueden hablar de democracia y la voluntad del pueblo cuando tienen estos dictadores de mierda, como Maduro, como Castro, como Kim, y eternizados en el poder? O sea, ¿con qué cara nos vienen a venir? Nos vienen a decir que ese es el paraíso democrático. Bueno, eso me encanta porque los camaradas son igualitos a los reyes del poder absoluto, ¿no? O sea, es esta crítica al pasado de la que eres igualito, ¿no? Porque claro, los reyes están en el poder hasta su muerte, pues como los camaradas, como Lenin, como Stalin, como Mao. Tienen un poder absoluto, como los camaradas. Su palabra es incuestionable, como los camaradas. Ponen sujeta en todos lados, como los camaradas, ¿no? Increíble. O sea, de pronto los líderes comunistas y los reyes son igualitos. Pues claro. Porque en los comunismos al final siempre hay dinastía. Qué raro, ¿verdad? O sea, y entonces todos somos Tan iguales. democráticos que eran. Todos somos iguales, pero hay dinastía. Pero los cerdos se reproducen y nomás el cerdo mayor se queda. Bueno, sin embargo, y porque hay que poder orientar un poco, ¿cómo lograr? El discurso de la igualdad es muy seductor, porque uno no contempla todo lo que hemos platicado, ¿no? Todo que es, a ver, no, es que en serio es imposible, no solo imposible que seamos iguales, no es deseable que No seamos es deseable. iguales, porque todo lo que ha logrado la humanidad está basado en la desigualdad. En el mejor de los sentidos, en desigualdad de talentos, Claro. desigualdad de capacidades, desigualdad de formas de entender el mundo y desigualdad de formas de reaccionar ante la realidad. Y entonces cada quien construye cosas nuevas. Pero llega un gobierno comunista y te vende ideas de igualdad a los jóvenes de hoy, te da tus 4,000 pesitos en una tarjeta para que todos sean iguales con 4,000 pesitos. ¿Cómo lograr que al joven de hoy le resulte más seductora la libertad que la igualdad? Yo creo que está bastante fácil porque los jóvenes no son tontos. Sobre todo, los jóvenes están buscando una identidad, están buscando hacer su roncha, hacer una marca. Y ellos saben, los jóvenes saben que son buenos para una cosa, para otra cosa. No necesitas ser un genio para darte cuenta para qué eres bueno. Todo el mundo tiene un talento. Entonces, la posibilidad de explotar y crecer mi talento es seductora. Y lo vemos en el arte, en los deportes, en la ciencia. O sea, hay jóvenes muy habilidosos. O sea, Y lo que quieren es una oportunidad de desarrollar su talento. ahora que dices Eso es la libertad, ¿ves? En lugar de ser una cosa abstracta, sí, libertad, liberar. No, no, no. Es la oportunidad de que tú hagas lo que tú sabes hacer con tu talento. ¿Quién no quiere tener eso? que te dediques a lo que tú quieras. Sí, claro, si tienes un talento, como dice mi amigo, para contar nubes, bueno, pues vas a contar las nubes muy bien, pero no esperes ganar mucho dinero por ello. Justo te iba a preguntar, tienes un talento que por la razón que sea la sociedad actual no valora, que como contar Pues nubes. tú como artista, ¿no? Como artista y escritor sabes lo que se significa eso, ¿verdad? Bueno, a ver, para mí es muy interesante porque pues, yo me dedico a escribir libros y creo que la razón por la que más me envidian, los que me envidian, es porque yo vivo del mercado. Es decir, si a la gente no le... O sea, luego me preguntan, ¿y a ti quién te paga
Les digo, pues todo el mundo. O sea, yo no tengo un solo... A mí me pagan las 30,000 personas que leen mi libro, ¿no? Si mi libro no pegara o mis libros no pegaran, yo tendría que dedicarme a otra cosa. Es que por eso los intelectuales, en el 99% son zurdos de mierda. Pues dice, ¿cómo? Si yo soy súper talentoso, miren nomás qué libro tan chingón escribí. Sí, güey, nomás que nadie te lo compra. Sí, son ¿Por de qué? esos... Porque es una mierda tu libro, compadre. Si dijeras un libro bueno como el de Sun Tzu, pues tendrías mucho libro. Entonces, ahí es el mercado. El mercado es la voluntad del pueblo expresada en dinero. Sí, Volvemos claro. al tema. No puedes ser rico si no traes algo para el mercado. Bueno, eso nos lleva a una cosa muy linda porque se te ha puesto rico como alguien egoísta y lo que acabas de decir es que, en tu caso muy particular, tú puedes ser rico porque le ofreces a la gente cosas que la gente quiere Obvio. y que necesita. Porque le resuelvo problemas a la gente de una manera que nadie más se lo resuelve. O sea, ¿por qué? Pues nosotros tenemos unas motos. Ah, ok, vendemos 1,000,000 de motos. Pues es 1,000,000 de problemas resueltos, 1,000,000 de problemas de transporte, de libertad, de movilidad, resueltos para 1,000,000 de personas. Por eso me dan dinero. Claro. Y que cobres tu dinero en minutos, o que puedas comprar esto, o que puedas tener internet. O que les presto dinero. Es que prestes muy caro. Bueno, si fuera muy caro, entonces no me lo pedirían a mí, se lo pedirían a otro, ¿no es cierto? Si está caro, no está caro. Está mejor que cualquier otro. Y por eso tenemos millones de personas que vienen con nosotros porque es el mejor préstamo. Oye, y entonces Ricardo Salinas Pliego hace todo esto pues, por la sociedad, de alguna forma. Porque Ricardo Salinas Pues es... sí, pero no lo haces a ver, es muy interesante. Tampoco no lo vamos a poner aquí como héroes de la patria. Sí, a eso iba justo. Sí, no. O sea, ¿por qué lo haces, pues? Yo tengo aspiraciones y tengo necesidades y tengo sueños. Y para eso necesito dinero, que es un medio de intercambio. Y la forma en que yo consigo mi dinero es resolviendo el problema a la gente que está allá afuera. Y ya resolviendo esos problemas, entonces ahora yo puedo ir a satisfacer mis sueños y mis necesidades. Lo cual nos lleva a que entonces tú lo que buscas y quieres no es dinero, sino lo que puedes tener con él. Obvio, porque el dinero no es más que un medio. Bueno, que hay gente que lo que quiere es dinero. Es que son unos pendejos, porque no es un fin en sí mismo, es un medio. Realmente, quien se queda en el tema del dinero, en primer lugar son muy pocos, yo creo, Seguramente. ¿verdad? Y en segundo, sería muy equivocado, porque no te puedes comer una moneda de oro. Tienes un montón de monedas, no puedes vivir de ello. Bueno, ahí tenemos el mito del rey Midas. El rey Midas, Para eso o inventan Rico los mitos, MacPato, ¿no? o de Rico MacPato. Una en vez una oficina bóveda. de moneda, ¿Verdad? Bueno, pero fíjate, quisiera cerrar esta conversación. Acabas de decir algo que me parece fundamental. Dijiste, es que yo tengo sueños y aspiraciones. Yo también los tengo. Mucha gente, yo creo que de naturaleza, todos lo tenemos, ¿no? Sueños y aspiraciones. A mí me gusta mucho decir que eso es lo que hace grandes a las sociedades y a los países. Que tienes sueños, que tienes anhelos y que entonces estudias y trabajas. Entonces tienes, a mí me parece una triada perfecta. Sueños, estudio y trabajo. Qué bien. ¿Y qué es lo que te quiere arrebatar todo gobierno de izquierda revolucionaria? Te dicen, y en nuestro caso cada mañana, no tengas sueños. Primero el sueño. De hecho, te dicen, no pasa nada si no tienes estudios. Sí, caray. Y luego te dicen, de hecho, no pasa nada si no trabajas. Claro, está bien ser desempleado. Pero entonces, si le quitan al individuo sueños, estudio y trabajo, ¿Qué tal? están destruyendo a la sociedad. Tal vez es lo que les Es interesa. perverso, ¿verdad? Eso que está diciendo es súper importante. Entonces, con la igualdad como pretexto, lo que buscan estas personas, al parecer, es destruir la sociedad. Sueños, estudio y trabajo sacan adelante a cualquier país, a cualquier sociedad y a cualquier individuo. Y los jóvenes lo saben. Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos que dirigió militarmente las acciones durante la Segunda Guerra Mundial, nos dejó claro que el comunismo es una cárcel. Quizás por eso todos quieren escapar. Y una de las mayores prisiones del comunismo es la idea de la igualdad, que todos seamos autómatas al servicio del Estado, engranes perfectamente reemplazables, que nadie sobresalga, que nadie pueda tener pensamientos propios y que nadie se atreva a soñar con una vida mejor. Evitar que algunos cuantos sobresalgan puede parecer justicia, pero es la articulación moral de la envidia. Las sociedades construidas en la libertad se han acostumbrado a admirar e imitar al que sobresale. Las sociedades basadas en la igualdad
han educado a sus individuos en la alegría malsana de simplemente despojar al que tiene. No hay forma de ser libre con ese veneno en el alma. El sistema de libertad económica es difícil, pero es que esa es la realidad de la vida. Hay que trabajar para salir adelante porque, así como a nadie más que a ti le importa tu felicidad, a nadie que no seas tú le importa tu desarrollo y tu bienestar económico. No desde luego a los líderes populistas que, curiosamente, siguiendo el esquema más tradicional del liberalismo clásico, solo les importa su riqueza y su felicidad. No les importa que sea a costa de la tuya. El comunismo quiere igualdad, pero esa igualdad significa que todos son igual de pobres, igual de oprimidos e igual de miserables. Todos, menos el supremo líder. Él nunca es igual. Solo en un sistema de libertad se puede generar conocimiento y riqueza, ser dueño de ti mismo y de tu propio proyecto, aspirar a un mejor nivel de vida, tener sueños. En el comunismo, esa posibilidad simplemente no existe. Es arrancada de raíz. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.